Mi hijo me humilló en público, llamándome parásito, que vivía a expensas de su padre. Mi marido solo se rió, recordándome que sin su cheque de pago, yo no sería nada. Reprimí una sonrisa fría. No tenían ni idea de que su alto salario eran meros centavos comparado con mi fortuna secreta. Había llegado el momento de demostrarles quién pagaba realmente las facturas. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Matt irrumpió por la puerta principal agitando su boleta de calificaciones de mitad de semestre justo cuando nuestra vecina de al lado, Susan, daba los últimos toques a sus inmaculadas hortensias. ¿Todos sobresalientes? Eso es espectacular. Susan sonrió radiante, inclinando el torso sobre la impoluta valla blanca que separaba nuestros terrenos. Oh, Kate, realmente eres una mujer afortunada. Con Richard dejándose la piel en Wall Street, es increíble que pueda proveer lo suficiente para que te quedes en casa y críes a un hijo así. ¿Eso de ahí? Eso es el sueño americano. Abrí la boca para ofrecer la típica respuesta educada y modesta, algo sobre que era un esfuerzo de equipo, pero Matt frunció el ceño. Me interrumpió con una frialdad que no pertenecía al rostro de un niño de 10 años. Era una mirada de arrogancia que se asentaba incómodamente sobre sus rasgos infantiles. En realidad no tiene nada que ver con mamá, dijo Matt. Se ajustó las correas de la mochila, con un tono que conllevaba un nivel inquietante de madurez adulta. Papá dice que este tipo de inteligencia es genética. Viene de él. Al fin y al cabo, en esta casa, papá es el único que hace trabajo de verdad. La sonrisa de Susan se congeló en su lugar. Soltó una tos seca e incómoda. Matt no había terminado. Ni siquiera me miró mientras continuaba. Si no fuera por los bonos que papá trae a casa, ni siquiera podríamos pagar la calefacción de una casa de este tamaño. Mamá solo se queda en casa todo el día. Básicamente, solo está jugando a las casitas. En ese momento, el viento de principios de invierno se sintió como si cortara a través de mi cardigan de cachemira y se instalara en mis huesos. Respiré hondo, me puse una sonrisa digna para despedirme de Susan e hice pasar a Matt adentro. Cuando escuchas a tu propia carne y sangre recitar esa típica lógica de Richard, palabra por palabra, el dolor no es solo ira. Es un frío que cala hasta los huesos. Esa noche, cuando el BMW Serie 7 negro de Richard entró en el garaje, le conté las palabras de Matt exactamente como fueron pronunciadas. Tontamente pensé que, como padre, al menos corregiría la falta de respeto del niño hacia su madre. En cambio, Richard se aflojó su corbata ceña y se sirvió un vaso de whisky escocés. Una mirada de confusión condescendiente, una expresión que yo conocía demasiado bien, inundó su rostro. Kate, no seas tan sensible, dijo, agitando el líquido ámbar en su vaso. Matt es un chico listo. Solo está declarando hechos. ¿Tienes idea de cuánta presión tengo para mantener este nivel de vida en este clima económico? Cuando tú estás en Pilates o tomando el brunch con las chicas, yo estoy literalmente luchando por la supervivencia de esta familia. ¿Eso es lo que le enseñas? Me reí, pero fue una risa afilada, carente de humor. Estoy aquí cuidando de los niños, gestionando toda esta propiedad, y a tus ojos, ¿solo estoy jugando? Cariño, basta, interrumpió él, con la paciencia ya agotándose. Ser una madre que se queda en casa es un trabajo duro, seguro. Pero al final del día, ese es tu rol, ¿no es así? Yo traigo el dinero a casa, tú haces que la casa se vea presentable. Esa es la división del trabajo. Sin mi cheque de pago, hizo un gesto expansivo alrededor de nuestra sala de estar meticulosamente decorada, todo esto desaparece. Lo miré, parado allí con esa certeza moralista, y el globo de paciencia que había estado inflando durante 8 años finalmente comenzó a agrietarse. Parecía haber olvidado, o tal vez había elegido una ceguera selectiva y conveniente, que su llamado salario ejecutivo, después de impuestos y sus exorbitantes facturas del club de campo, ni siquiera ascendía a una fracción del interés mensual generado por mi fondo fiduciario. 8 años de matrimonio. A los ojos de Richard y Matt, yo no era una socia. Ni siquiera era una esposa.
Solo era un accesorio afortunado adjunto al éxito de Richard. Más tarde, Richard salió del baño, secándose el cabello con una toalla. Miró la cama que yo estaba haciendo y frunció el ceño. No te quedes ahí parada, dijo, señalando hacia el pasillo. Mi madre vuela mañana para quedarse unos días. Ve a preparar la habitación de invitados. Y pon esas sábanas nuevas de algodón egipcio. Mis manos se congelaron sobre el edredón. ¿Margaret viene? ¿Por qué nadie discutió esto conmigo? ¿Y no se acaba de ir a Florida por el invierno? Richard puso los ojos en blanco, exasperado. Sus migrañas están molestando. Dice que la humedad de Florida no le sienta bien. Quiere ver a su nieto, y además, bueno, dice que no he estado respondiendo sus llamadas. Le preocupa que me esté empantanando con trivialidades domésticas, así que quiere venir a echar una mano. Hizo una pausa, y su tono descendió a una advertencia. Kate, sabes que me acaban de ascender a director regional. La presión es inmensa. No quiero llegar a una casa caótica. Que mamá venga aquí es en realidad un buen momento. Ella puede enseñarte cómo gestionar un hogar de manera más eficiente. Francamente, viendo lo apagada que has estado últimamente, me canso solo de mirarte. Ver su boca moverse, verlo regodearse por un ascenso corporativo menor mientras me sermoneaba sobre eficiencia, apagó la última brasa parpadeante de calidez que guardaba por este matrimonio. Richard, ¿qué te parece si hacemos un problema matemático simple? Me di la vuelta y lo miré directamente a los ojos. Mi voz era inquietantemente tranquila. Tu salario base anual es de $150.000. Con bonos, tal vez llegues a 200.000. El impuesto a la propiedad de esta casa es de 30.000 al año. La matrícula de la escuela privada de Matt es de 45.000. Y eso no incluye sus clases de equitación ni el campamento de verano. El arrendamiento de tu BMW es de 900 al mes. Luego están tus trajes a medida. Di un paso más cerca de él. Añade el costo de mantener tu respetable vida social, más el efectivo que secretamente canalizas a tu sobrino necesitado cada mes. ¿Honestamente crees que tu cheque de pago por sí solo es suficiente para alimentar a una familia de 3 y mantener esta farsa de clase media alta? Richard parpadeó, atónito. Luego, como si le hubiera pisado la cola, explotó en vergüenza e ira. Su rostro se puso rojo intenso, su voz subió una octava. Kate. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Estás menospreciando lo que gano? Trabajo como un perro allá afuera para apoyarte a ti y a nuestro hijo, para dejarte vivir en esta comunidad de élite, ¿y eres desagradecida? Estás siendo completamente irrazonable. Esto es ofensivo. Lo que él no sabía, o se negaba a reconocer, era que para esta villa de estilo colonial en Greenwich, valorada en $2 millones, el pago inicial y la mayoría de los pagos mensuales de la hipoteca se deducían directamente de mi fideicomiso familiar. ¿Ese BMW del que estaba tan orgulloso? Yo pasé mi tarjeta para el pago inicial. Cada gasto en esta casa, desde los productos orgánicos en Whole Foods hasta el Rolex Submarine en su muñeca, en realidad lo pagaba yo. Además, desde el primer día de nuestro matrimonio, él había estado transfiriendo la mayor parte de sus ingresos a su cuenta de inversión personal bajo la apariencia de gestión de patrimonio. Nunca lo había cuestionado. Solía pensar que eso era confianza conyugal básica. O tal vez, solo estaba protegiendo su frágil ego. Ahora me daba cuenta de que era solo mi propia ilusión. Bajé la mirada, ocultando la frialdad que se asentaba en ella. No soy desagradecida, Richard. Solo creo que si vas a traer a tu madre aquí para enseñarme a gestionar un hogar, será mejor que aclaremos las cuentas. Richard soltó una mueca aguda y fría. ¿Cuentas? ¿Qué cuentas? Tú no trabajas. Cada centavo lo traigo yo. Como esposa, apoyar a tu marido y cuidar del hogar es tu obligación. ¿Estás tratando de negociar un trato conmigo ahora? Realmente te estás volviendo engreída. No tenía la energía para continuar esta discusión ilógica. Caminé en silencio hacia la cama principal, agarré su almohada y su edredón, tomé su teléfono de la mesita de noche y tiré todo el montón al suelo del pasillo.
Ya que trabajas tan duro para mantener a esta familia, puedes dormir en el sofá. El cual, por cierto, tú compraste. Eso es tuyo, dije, señalando el montón. Fuera. Antes de que pudiera recuperarse del shock, le cerré la pesada puerta de roble en la cara y eché el cerrojo. Desde el otro lado llegó el sonido de Richard golpeando la madera, gritando con furia. Kate. ¿Has perdido la cabeza? Esta es mi casa. Abre esta puerta. Lo ignoré por completo. Me recosté en la amplia cama y miré al techo. Por primera vez en 8 años, dentro de este llamado hogar, sentí una sensación de alivio perdida hace mucho tiempo. A la mañana siguiente, el timbre chilló a través de la casa como un taladro eléctrico, rompiendo la paz del amanecer. Salí del dormitorio y vi a Richard arrastrando los pies hacia la puerta, luciendo 2 prominentes ojeras. Su noche en el sofá de cuero claramente había sido implacable, su camisa era un desastre arrugado y su tez tenía un tono gris ceniciento poco saludable. Abrió la puerta para revelar a Margaret de pie allí, flanqueada por 2 enormes baúles Louis Vuitton con monograma. «Oh, Richard», jadeó teatralmente. No abrazó a su hijo, en cambio, dio un paso atrás, mirándolo de arriba abajo como un tasador inspeccionando mercancía dañada. «Te ves absolutamente espantoso. ¿La presión te está afectando?» Lo sabía. En el momento en que te quito los ojos de encima, dejas de cuidarte. Richard gruñó algo ininteligible y se hizo a un lado para dejarla entrar. La mirada de Margaret se activó inmediatamente como un barrido de radar, escaneando el vestíbulo antes de fijarse en mí. «Buenos días, Kate», dijo con una sonrisa que se detuvo en algún lugar alrededor de su barbilla. «La casa, bueno, ciertamente se siente vivida. Veo que has estado demasiado ocupada para atender los detalles». Su definición de vivida, por supuesto, se refería a un único par de zapatillas que Matt se había quitado en la alfombra del vestíbulo el día anterior. Marchó directamente pasando por mi lado hacia la cocina, pasó un dedo por el borde de la isla de mármol y frunció el ceño. «Polvo», susurró, bajando la voz a un volumen destinado solo para nosotras dos, como si estuviera compartiendo un secreto trágico. «Richard tiene rinitis. ¿Sabes lo sensible que es al polvo? Sé que criar a un niño es agotador, pero si el hogar no se mantiene quirúrgicamente limpio, ¿cómo puede él tener paz mental mientras está ahí fuera luchando por su carrera?» A continuación, señaló con un dedo acusador el tazón de cereales y el vaso de jugo de naranja que había preparado para Matt. ¿Todavía alimentándolo con esta basura procesada y azucarada? Suspiró pesadamente, metiendo la mano en su bolso para sacar un frasco de vitaminas. Para un niño en crecimiento como Matt, el desayuno debe hacerse desde cero. Tocino, huevos, waffles caseros, eso es lo que hace una madre. Cuando estaba embarazada de Richard, incluso mientras hacía malabarismos con mis deberes en la iglesia, nunca dejé que se conformara con un desayuno mediocre. Justo entonces, Matt bajó atronando por las escaleras, frotándose el sueño de los ojos. «Abuela». Margaret cambió instantáneamente su máscara crítica por una de afecto empalagoso, abriendo los brazos de par en par. «Oh, mi pequeño Einstein. Deja que la abuela te vea. ¿Has perdido peso?» «Abuela», se quejó Matt mientras la abrazaba, señalándome con un dedo acusador. «Mamá dejó a papá fuera del dormitorio anoche. Tuvo que dormir en el sofá toda la noche. Ahora le duele la espalda». El aire en la cocina se solidificó al instante. El rostro de Margaret se oscureció. Se giró lentamente, sus ojos gris azulado llenos de incredulidad y condena. «Kate, ¿es esto cierto?» Su voz temblaba, como si yo hubiera cometido un delito grave. «Richard trabaja jornadas de 14 horas por esta familia. Llega a casa exhausto, y en lugar de un saludo cálido, ¿lo dejas fuera?» Ese tipo de crueldad, francamente, roza el abuso emocional. ¿Crees que solo porque él es demasiado noble para echártelo en cara, puedes pisotear su dignidad cuando te plazca? La miré parada allí, plantando su bandera en la superioridad moral, y sentí una oleada de náuseas. Me crucé de brazos y dije fríamente: «Margaret, esta es mi casa. Creo que necesitamos establecer algunos límites». Margaret parpadeó, atónita,
antes de soltar una risa aguda e incrédula. ¿Estás diciendo que Richard, Matt y yo somos solo huéspedes aquí? ¿Que todos tenemos que obedecerte? Richard se precipitó desde la sala de estar, encontrando finalmente su columna vertebral ahora que habían llegado refuerzos. Kate. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi madre? Discúlpate inmediatamente. No lo miré. Mantuve mis ojos fijos en Margaret. Mamá, para la comodidad de todos, ya he reservado una suite ejecutiva para usted en el Four Seasons del centro. Tienen servicio de mayordomo profesional. Ciertamente será mucho más cómodo que dormir en mi polvorienta habitación de invitados. No voy a ir a un hotel. Margaret arrojó su bolso al sofá con un golpe pesado, su voz subiendo una octava. Me quedo en la casa de mi hijo. Mientras respire, no permitiré que nadie intimide a mi hijo en su propia casa. Con eso, se agarró el pecho y se hundió en el sofá, lanzándose a una actuación que yo conocía de memoria. Oh Dios, ¿qué hice para merecer esto? Trabajo hasta los huesos para criar a un hijo de la Ivy League, pensando que tendría una vida feliz, y termina casándose con una mujer controladora que solo quiere torturarlo. Richard temblaba de rabia, señalándome con un dedo tembloroso. Kate, discúlpate con mi madre ahora mismo. ¿O si no? ¿O si no? ¿O si no qué? Di un paso adelante, mi mirada afilada. ¿Divorcio? La palabra quedó suspendida en el aire. Richard y Margaret se congelaron. De repente, Matt soltó un fuerte llanto. No. No quiero que se divorcien. No quiero ser un niño de un hogar roto. Corrió hacia mí, sollozando, y comenzó a golpear sus pequeños puños contra mi muslo. Eres una mala mamá. Es todo culpa tuya. Solo tienes que hacer enojar a papá y a la abuela. Papá trabaja tan duro, ¿por qué no puedes ampliamente escuchar por una vez? Miré a mi hijo. En sus ojos llenos de lágrimas, no había simpatía por su madre. Solo había un profundo resentimiento y culpa. Mi corazón se agarrotó, un espasmo de dolor agudo y físico que casi me hizo perder el equilibrio. Pero en ese instante, me di cuenta de algo. Esa mirada en sus ojos era idéntica a la que Richard me daba, llena de juicio, disgusto y exigencia. De repente, el dolor se desvaneció. Fue reemplazado por un frío penetrante y gélido. Me di cuenta entonces de que en esta larga y lenta sesión de lavado de cerebro llamada familia de clase media americana, mi hijo ya se había convertido en su creyente más leal. A sus ojos, yo no era la madre que se quedaba despierta toda la noche cuando tenía fiebre. Yo era solo la subordinada, en la casa, el obstáculo imperfecto que impedía la felicidad de su padre. Dado que mi corazón ya se había convertido en hielo, no me molesté en intentar echar a Margaret. Se quedó como una estatua victoriosa, tomando oficialmente el mando de las áreas comunes. En la cena, Margaret hizo una pausa mientras cortaba su bistec. Dejó el cuchillo y el tenedor, se limpió las comisuras de la boca elegantemente con una servilleta y anunció una decisión importante, para el futuro de la familia. Ahora que Richard ha sido ascendido, sus obligaciones sociales obviamente aumentarán. Membresías en clubes de golf, regalos para clientes, estas son inversiones necesarias. Me miró, su tono goteando instrucción condescendiente. Kate, como no trabajas, probablemente no puedas entender lo difícil que es ganar dinero. Con la inflación como está, cada dólar debe gastarse sabiamente. Así que, a partir de hoy, supervisaré el presupuesto familiar. Richard, cancela la tarjeta Amex suplementaria que le diste a Kate. Es demasiado fácil caer en gastos impulsivos. Extendió una mano hacia mí, con la palma hacia arriba. Para ayudarte a desarrollar el hábito de la frugalidad, te daré una asignación semanal en efectivo para comestibles. Por supuesto, deberás guardar todos los recibos y enviármelos para su revisión cada viernes por la noche. Richard intervino de inmediato, actuando como si fuera una idea genial. Exactamente. Mamá tiene mucha experiencia con las finanzas. Kate, realmente has sido demasiado suelta con el dinero últimamente. ¿Arándanos orgánicos de Whole Foods? Eso es básicamente un robo a mano armada. A partir de ahora,
Compra los paquetes a granel en Walmart o Costco. Escucha a mamá. Para seguirle el juego a esta pequeña farsa, Richard realmente canceló mi tarjeta de crédito. En su lugar, me entregó simbólicamente una tarjeta de débito con un límite de $500 cada 2 semanas, mi nuevo dinero para la comida. Pero lo que él no sabía era que los gastos del hogar, desde el seguro de la casa hasta el mantenimiento del jardín, pasando por las exorbitantes facturas de la escuela privada de Matt, nunca fueron pagados con su salario. Yo tenía mi propia cuenta privada. Mi hermano, Arthur, transfería un dividendo sustancial del fideicomiso familiar a ella cada mes. Para evitar sospechas, o tal vez, más exactamente, para proteger el frágil ego masculino de Richard, solía usar su tarjeta para los comestibles diarios, dejándole creer que él era el pilar de la familia. Él asumía naturalmente que el estilo de vida lujoso, que claramente excedía su poder adquisitivo, era solo el resultado de que yo rascara algunas pequeñas ventajas de mis padres o simplemente de mis excelentes habilidades presupuestarias. Nunca imaginó ni una sola vez que mi familia materna no era el típico clan de clase media que él imaginaba, sino en realidad una de las familias de dinero viejo más discretas y adineradas de Nueva Inglaterra. No discutí. Solo los miré con calma. Bien. Ya que ambos creen que esto es más apropiado. Margaret se guardó con presunción la tarjeta de débito, metiéndola en su ropa con una sonrisa satisfecha. Así es. Una familia necesita reglas. En esta casa, las personas que no contribuyen deben aprender a obedecer. Al día siguiente, Margaret tomó esa tarjeta, la destinada a la comida de la familia, y se fue al centro comercial. Cuando regresó esa noche, llevaba bolsas de Macy's y Nordstrom. Se había comprado un nuevo juego de productos para el cuidado de la piel de Estée Lauder y había recogido la última consola de Nintendo para Matt. Luego, sacó de la pila una bolsa de plástico de Ross 3 for Less. Pescó un suéter rosa fluorescente hecho de poliéster áspero y rasposo y lo arrojó frente a mí. Esto es, para ti. Creo que te vistes demasiado informal en casa. Esta tela es duradera y el color te hace ver más joven. Lo encontré en la sección de liquidación. Solo $12.99. Una verdadera ganga. Miré la prenda, algo que incluso un centro de donaciones de Goodwill podría rechazar. Murmuré un agradecimiento e inmediatamente lo arrojé al rincón más bajo de mi vestidor. Unos días después, Richard llegó a casa con noticias. Para celebrar su ascenso, la compañía organizaba una cena formal la semana siguiente. Pasó toda la comida discutiendo con entusiasmo la importancia de este evento, luego de repente se volvió hacia mí. Kate, tu hermano Arthur, él se dedica a eso, ¿qué es? Ese negocio de reventa de lujo de segunda mano, ¿verdad? Richard siempre había asumido que Arthur era un revendedor, que vendía zapatillas y relojes en eBay, o tal vez el dueño de una casa de empeño de poca monta. En realidad, Arthur dirige una firma boutique de gestión de activos, especializada en buscar activos escasos para individuos de patrimonio ultra alto. Quiero darle a mi jefe un regalo especial. Es un fanático del bourbon. Pídele a tu hermano que me consiga una botella de Pappy Van Winkle 23 Year. No se puede comprar en el mercado abierto, pero sé que alguien como tu hermano, que se mueve en el mercado secundario, debe tener conexiones. Habló con un tono imperioso. Dile que me dé un precio familiar. Y no intentes engañarme con alcohol falso. Esto importa para mi futuro. Terminó su demanda y luego me miró de arriba abajo, con los ojos llenos de crítica. Además, para la cena, vístete discreta. No uses esas joyas tuyas que parecen algo que compraría un ganador de la lotería. Esto es profesional de negocios, no una de tus fiestas de té de socialité. Vamos a conocer a la nueva socia de la compañía, una élite femenina de la Ivy League. No quiero que te vistas llamativa y te veas superficial. Robarás el protagonismo, o peor, me harás ver como un hombre superficial que solo se preocupa por las apariencias. Casi me reía a carcajadas. ¿Realmente pensaba que mi guardarropa de ropa informal iba a robarle el trueno a alguien? ¿O era esta élite femenina tan sagrada en su mente que mi mera existencia era una forma de blasfemia? Está bien, Richard.
Corté un trozo de pollo y me lo metí en la boca para ocultar la mueca burlona que se curvaba en la comisura de mis labios. Te ayudaré a conseguir el vino. Y definitivamente me vestiré, muy apropiadamente. Ya que quería un regalo inolvidable, le daría uno. Es solo que este regalo en particular podría ser algo difícil de tragar para él por el resto de su vida. El día antes de la cena de celebración era el día de intercambio de padres en la escuela privada de Matt. Por lo general, este era mi deber, pero esta vez, Richard se ofreció a ir. Soy director regional ahora. Conducir el auto nuevo a la escuela le dará a Matt algo de estatus frente a sus compañeros, dijo mientras se ajustaba la corbata, como si la presencia de un padre fuera simplemente un accesorio para la postura social. Yo estaba feliz de tener el tiempo libre, así que no me opuse. Esa tarde, estaba acostada en la bañera, disfrutando de un raro momento de paz con aceites esenciales, cuando mi teléfono vibró violentamente sobre la encimera de mármol. El nombre de Richard bailaba en la pantalla. Cuando contesté, su voz llegó reprimida pero temblando de rabia. Kate, ven a la Academia St. Jude inmediatamente. Ahora. ¿Qué pasó? La consejera de Matt, la señorita Collins, insiste en verte. Matt dijo algunas cosas malditas en la escuela. La maestra cree que hay un problema grave con su educación en el hogar. Incluso está insinuando traer al psicólogo escolar. Es absolutamente humillante. Colgué, me sequé tranquilamente y me puse un vestido negro bien entallado de Derou. Me apliqué un maquillaje exquisito y natural y conduje el Audi Q7, mi habitual auto para ir al súper, a la escuela. Cuando entré en esa oficina, que olía a libros viejos y privilegio, Richard estaba sentado en la esquina del sofá, con el rostro ceniciento. La señorita Collins era una mujer blanca de unos 30 y pocos años, con gafas de montura dorada. Parecía profesional pero compasiva. Cuando me vio entrar, se detuvo por un segundo, como si mi apariencia fuera muy diferente de lo que esperaba. ¿S.R.A. Anderson? Por favor, siéntese. Abrió la carpeta frente a ella, su tono serio y cauteloso. Señora Anderson, sé que es ama de casa a tiempo completo. El señor Anderson me acaba de explicar su reciente condición mental. Levanté una ceja y miré a Richard. Él evitó mi mirada, luciendo increíblemente incómodo. La señorita Collins continuó, la depresión y la inestabilidad emocional son muy difíciles de tratar, y simpatizo con su situación. Sin embargo, esto no puede ser una excusa para descuidar a su hijo. Matt ha mostrado una fuerte agresión en clase recientemente. Se burló de un estudiante becado, llamando a la madre del estudiante una maldita sirvienta, y también hizo una pausa para enfatizar la gravedad de la declaración. Dijo que el estatus de su propia madre en el hogar es inferior al de la niñera. Que ella es solo un parásito, que sobrevive de la caridad de su padre. Señora Anderson, los niños son espejos de sus padres. Si no puede demostrar independencia y autoestima femenina, y en su lugar deja que su hijo sienta que depende de los hombres, esto es destructivo para sus valores. Por el bien de Matt, le sugiero que busque ayuda psicológica profesional e intente participar en algunas actividades sociales, en lugar de encerrarse en casa todo el día. Richard estaba sentado allí sobre alfileres y agujas. Claramente sentía que ser sermoneado por una maestra era vergonzoso, pero estaba aún más aterrorizado de admitir que él era quien le había enseñado a su hijo estas palabras. Ignoré el sermón de la señorita Collins, que estaba construido completamente sobre mentiras. Simplemente giré la cabeza y miré fijamente a Richard. ¿Le dijiste a la maestra que tengo depresión? ¿Le dijiste a Matt que soy un parásito? Los ojos de Richard recorrieron la habitación mientras intentaba defenderse. Yo, lo hice por tu propio bien. ¿Se suponía que debía decirle a la maestra que no trabajas porque eres perezosa? En cuanto a Matt, es solo un niño, habla sin pensar. ¿Qué sabe él? Solté una risa fría. Ah, sí. Me parece que no solo lo sabe, sino que ha aprendido tu superioridad moralista a la perfección. Me puse de pie y asentí levemente a la señorita Collins, mi tono gélido pero elegante. Gracias por su preocupación, señorita Collins. Manejaré la educación de Matt personalmente. En cuanto a mi condición mental,
Creo que mi abogado está más calificado para hablar sobre eso que mi esposo. Con eso, me di la vuelta y salí de la oficina, el sonido de mis tacones altos chasqueando contra el piso de madera, nítido y definitivo. Esa noche, vino la hermana de Richard, Emily. Llegó aferrando 2 botellas de jugo de col rizada prensado en frío de Whole Foods y una caja de galletas sin gluten, la viva imagen de la mujer de carrera metropolitana. Como gerente de cuentas en una firma de relaciones públicas de Manhattan, Emily siempre se había presentado como una mujer independiente, el tipo de modelo a seguir que a Richard le encantaba elogiar como alguien que no necesita un hombre para vivir una vida fabulosa. Se sentó en el sofá, tomó mi mano entre las suyas y se lanzó a su actuación con grave sinceridad. Kate, escuché que ascendieron a Richard. Eso es increíble. Pero honestamente, estoy aquí principalmente por ti. Tomó un sorbo del lodo verde, haciendo una mueca como si fuera algún tipo de sufrimiento noble. Richard es un típico hombre heterosexual. A veces habla sin filtro, y cuando hay presión, su temperamento estalla. Tienes que ser comprensiva. Luchar en ese entorno de lobos en Wall Street es increíblemente difícil. Hizo una pausa, luego fue al grano. Sé que criar a un niño en casa es un trabajo duro, pero en el siglo XXI, si una mujer no tiene su propia carrera, es muy fácil desconectarse de la sociedad. Mirándote ahora, honestamente, es preocupante. Te diré algo. Un amigo mío tiene una clínica dental y está buscando una recepcionista. El pago es solo de $15 la hora, pero el trabajo es fácil, solo contestar teléfonos y archivar formularios. Sé que no coincide con tu título, pero para una ama de casa que ha estado fuera de la fuerza laboral durante 8 años, es un comienzo decente. Necesitas un trabajo para demostrar tu valor, aunque sea solo para ganar algo de dinero para gastos personales. Retiré mi mano y ofrecí una leve sonrisa. Gracias por pensar en mí, Emily. Pero no tengo planes de trabajar en este momento, especialmente como recepcionista. La sonrisa de Emily se congeló por un segundo. Un destello de desdén cruzó sus ojos antes de restablecer su expresión predeterminada de lástima condescendiente. Es justo. Tal vez simplemente te has acostumbrado a esta vida cómoda. Es tu elección, siempre y cuando no te arrepientas. Luego, como si recordara algo de repente, bajó la voz a un susurro conspirador. Ah, por cierto, escuché de Richard que la nueva vicepresidenta de su compañía, Sofía, es graduada de Wharton. Una verdadera belleza, también. Aparentemente, es increíblemente capaz. Richard realmente admira su talento. Trabajan juntos a la perfección. Kate, como mujer, tengo que advertirte. El lugar de trabajo está lleno de tentaciones. Una mujer como Sofía, inteligente y hermosa, es letal para los hombres. Richard tiene éxito ahora. Necesitas prestar atención. No te pases los días girando alrededor de la estufa. Si yo fuera tú, sentiría una sensación de crisis. Era una advertencia evidente. Richard tenía una mejor opción disponible, Sofía, y yo, la ama de casa, sin valor, podía ser reemplazada en cualquier momento si no me sometía y conocía mi lugar. Toda la familia me trataba como una enredadera parásita que solo podía sobrevivir aferrándose al gran árbol que era Richard. Pocos sabían que su preciado estilo de vida de clase media, incluso la torre de oficinas donde trabajaba Richard, era solo una mancha insignificante en mi cartera de activos. La cena de celebración del ascenso de Richard se llevó a cabo en el Hotel Sterling, en el centro. Era el hito de 5 estrellas más antiguo y lujoso de la ciudad, famoso por su estricta política de membresía y su brunch con champán de precio exorbitante. Para la ocasión, Margaret había ido al salón para hacerse un peinado retro imponente, cimentado con laca. Llevaba un vestido de noche rojo cubierto de tantas lentejuelas que cegaba. Estaba parada en la entrada del salón de baile agarrando el brazo de Richard, irradiando la energía de una reina inspeccionando sus dominios. Richard, con su traje Armani recién lavado en seco, resplandecía mientras aceptaba elogios de colegas y subordinados. Matt estaba orgulloso junto a su padre con un traje nuevo de Brooks Brothers, luciendo como una versión en miniatura de Richard. Y yo, siguiendo las instrucciones de Richard al pie de la letra, llevaba un vestido de cachemira gris carbón. Era una pieza antigua de Deroux,
corte minimalista, sin logotipos. Combinado con mi falta de maquillaje, Richard había exigido un look natural para mostrar respeto. Parecía una figura transparente que había tropezado con esta feria de las vanidades por error. Los familiares y los colegas de Richard sostenían sus cócteles, sus miradas recorriéndome con esa mezcla clásica de lástima y superioridad. ¿Esa es Kate? Oh Dios, vistiéndose tan simple para un evento como este. Escuché que has sido ama de casa a tiempo completo durante 8 años. Ya sabes, ese estilo de vida hace que tu cerebro se atrofie. Pierdes todo sentido de la moda. Pobre Richard, debe ser estresante traerla. Baja la voz. Pero en serio, parada junto a esa mujer poderosa, Sofía, parece escenario de fondo. Margaret claramente estaba disfrutando del contraste. Se acercó a mí, pellizcó mi manga con sus uñas de color rojo brillante y soltó un suspiro exagerado. Kate, querida. Sé que Richard te dijo que fueras discreta, pero realmente estás defraudando al equipo. Este color parece cemento mojado. Hizo una pausa, como si se le hubiera ocurrido una idea brillante, y bajó la voz. Escucha, cuando tomemos asiento, no te sientes en la mesa principal. Levanté la vista, con los ojos tranquilos. ¿Por qué? Oh, piénsalo. La mesa principal es para ejecutivos y socios de la empresa. Discutirán sobre el mercado de valores, fusiones y adquisiciones, temas de alto nivel. Estarás sentada allí, incapaz de entender una palabra, incapaz de unirte a la conversación. ¿Qué tan incómodo sería eso? Además, barrió una mirada desdeñosa sobre mi vestido. Con ese atuendo, sentarse junto a Sofía solo bajaría el tono de las fotos. Veo una mesa en la esquina para miembros de la familia con niños. Deberías sentarte allí. En realidad, veo que a los camareros les faltan manos. Ya que no estás haciendo nada, ¿por qué no ayudas? Reparte servilletas o algo así. Lo haces en casa de todos modos. Eres una profesional. Justo entonces, Richard se acercó con la legendaria Sofía del brazo. Sofía estaba realmente radiante con un mono blanco de corte nítido, un martini en la mano, su mirada afilada y segura. Mamá, ¿de qué estás hablando? Preguntó Richard. Margaret repitió inmediatamente su sugerencia, enfatizando que era para salvarme de la ansiedad social. Richard no lo encontró ofensivo en absoluto. En cambio, asintió pensativo. Mamá tiene un punto. Kate, esta es en realidad una buena oportunidad para ti. En lugar de sentarte en la mesa principal como un tronco, deberías moverte. Escuché que el equipo de catering del hotel tiene poco personal esta noche. Ya que estás aquí, ¿por qué no ayudas a llevar algunos platos o servir un poco de vino? Se volvió hacia Sofía para demostrar su mentalidad abierta. Verás, aunque mi esposa no tiene habilidades profesionales, es excelente en las tareas domésticas. Dejarla experimentar la industria de servicios es una buena preparación para reingresar a la sociedad eventualmente. ¿No crees, Sofía? Sofía se tapó la boca y soltó una risa cortés pero goteante de sarcasmo. Richard, eres tan gracioso. Pero si la señora Anderson está dispuesta a experimentar la vida, esa ciertamente sería una perspectiva única. Una leve ola de risa se movió entre la multitud que nos rodeaba. Cada ojo en la habitación se fijó instantáneamente en mí. Podía verlo en sus miradas, burla, lástima y, sobre todo, ese tipo particular de diversión que la gente obtiene al ver un accidente de tren. La humillación había alcanzado su punto máximo. Pero no bajé la cabeza avergonzada como esperaban. No, huí llorando. Levanté la vista, mirando directamente a la cara moralista de Richard, y la ira que se había estado comprimiendo en mi pecho durante 8 años finalmente golpeó el detonador. Sonreí, una sonrisa lenta, elegante y absolutamente gélida. ¿Quieres que lleve platos para ti? ¿Que sirva tu vino? Hice girar suavemente el champán en mi copa, mi tono tan ligero como si estuviera discutiendo el clima. No es imposible. Pero, director Anderson, tengo una pregunta. ¿Estás seguro de que tu compañía puede pagar mi tarifa por hora?
El rostro de Richard se puso del color del hígado de un cerdo, un tono que se veía particularmente ridículo contra su nítido cuello Armani. No gritó como lo hacía en casa. En cambio, siseó, inclinándose cerca de mi oído con veneno en su voz. Kate. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás tratando de destruir mi carrera? Cállate inmediatamente, ve al baño y arregla tu maquillaje, y deja de tener un episodio. Margaret estaba golpeando el pie con agitación, señalándome con un dedo mientras mantenía su voz en un susurro áspero. Santo Dios, mujer desagradecida. ¿Te atreves a responder cuando se te da una oportunidad social tan dorada? ¿Quieres que todos sepan que Richard se casó con una loca? Ignoré sus histerias por completo. Me puse de pie, alisé mi vestido y caminé hacia las enormes puertas dobles de caoba del salón de baile. Richard pensó que estaba huyendo. Instintivamente extendió la mano para agarrar mi muñeca, pero su mano fue interceptada por los dedos perfectamente cuidados de Sofía. Richard, déjalo ir. La voz de Sofía era dulce como el azúcar, goteando con la magnanimidad de un vencedor. ¿Para qué molestarse con una ama de casa protegida que nunca ha visto el mundo real? Solo baja tu clase. Déjala ir. Creo que todos pueden ver que claramente no es ella misma hoy. Me miró con puro desdén, como si fuera un perro callejero siendo ahuyentado. Caminé hacia la entrada, pero no salí del hotel. En cambio, saqué mi teléfono de mi bolso de mano y marqué un número que apenas había tocado en 8 años. Arthur, soy yo. Miré el brillante candelabro de cristal en el vestíbulo, mi voz tranquila. Plan B. Sí, ahora. Copiado, hermanita, la voz de Arthur contenía un rastro de emoción. Momento perfecto. De hecho, estoy arriba en el salón ejecutivo finalizando los términos con el abogado. Dame 3 minutos. Colgué y me volví hacia la entrada del salón de baile. En ese momento, el gerente general del Hotel Sterling, un caballero de mediana edad perpetuamente apuesto llamado James, caminaba a grandes zancadas entre la multitud con 2 oficiales de seguridad en uniformes negros, dirigiéndose directamente a Richard. ¿Sr. Richard Anderson? La voz de James no era fuerte, pero se proyectó lo suficiente como para silenciar el área inmediata. Richard se ajustó la corbata, poniéndose su máscara de élite arrogante. Soy yo. Gerente James, ¿hay algún problema? ¿Necesitamos ajustar el menú de bebidas? James lució una sonrisa profesional que no contenía ni un solo grado de calidez. Señor Anderson, me disculpo. Por instrucciones urgentes de la gerencia del hotel, estamos terminando su evento inmediatamente. Richard se congeló, casi dejando caer su vaso. ¿Qué? ¿Terminando? ¿Estás bromeando? Mis invitados están todos aquí. Esta es la cena de celebración de mi compañía. Soy un miembro platino. Esto no es una broma, señor Anderson. Su conducta ha violado gravemente el código de conducta de miembros del Hotel Sterling. Reembolsaremos su depósito en su totalidad y pagaremos la tarifa de penalización según el contrato. James hizo un gesto firme e invitante hacia la salida. Ahora, por favor, usted y sus invitados deben irse inmediatamente. La seguridad ayudará a despejar la sala. El salón de baile estalló en caos. ¿Qué está pasando? Esto nunca sucede en el Sterling. Dios, ¿ser desalojado? Eso es humillante. ¿No dijo Richard que era cercano a los ejecutivos del hotel? ¿Ni siquiera tiene suficiente influencia para esto? El rostro de Richard parpadeaba entre rojo y blanco. Su dignidad estaba siendo destrozada frente a su jefe y colegas, y la vergüenza lo hizo estallar. Le rugió a James, ¿quién es tu jefe? Tráelo aquí. Quiero preguntarle en su cara por qué está cancelando mi cena. Tengo derecho a demandar por discriminación. Mis disculpas, nuestro jefe está muy ocupado. Las puertas del salón de baile se abrieron de nuevo. Mi hermano Arthur entró. Llevaba un traje a medida de Savile Row y gafas de montura dorada, seguido por un abogado que llevaba un maletín. Parecía completamente imperturbable. Caminó directamente a mi lado, tomó naturalmente mi bolso de mano y luego se volvió hacia James. James,
excelente trabajo. Gracias, señor Vanderbilt, dijo James, inclinándose levemente con respeto inmediato. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Richard balbuceó, mirando fijamente a Arthur como si los ojos estuvieran a punto de salírsele de las órbitas. Arthur. ¿Por qué estás aquí? Seguridad. ¿Dónde está la seguridad? ¿Cómo permitieron que este estafador de segunda se colara? Margaret chilló, uniéndose a él. Exacto. Tú, vendedor ambulante bueno para nada. ¿Te disfrazaste para venir aquí a vender relojes falsos? Largo de aquí. Arthur ni siquiera parpadeó. Se ajustó lentamente los gemelos, mirando a Richard con la expresión que uno usaría para observar a una forma de vida inferior. Señor Anderson, permítame corregir 2 errores. Arthur señaló con un zapato lustrado el suelo de mármol, su tono elegante y frío. Primero, Richard Anderson y su familia inmediata son, a partir de hoy, persona non grata en todas las propiedades pertenecientes al fideicomiso de la familia Vanderbilt. Eso incluye, pero no se limita, este hotel, la torre de oficinas que alquila su empresa y nuestro club turístico en los Hamptons. Segundo. Arthur se giró y colocó una mano suavemente sobre mi hombro, una sonrisa juguetona rozando sus labios. Olvidé presentarles formalmente. El Hotel Sterling es ampliamente un ítem trivial en la cartera del fideicomiso que pertenece a mi hermana, su esposa, Kate. Incluso se podría decir que, como beneficiaria principal y directora de control del fideicomiso, ella es la verdadera dueña de este establecimiento. Y hace solo unos momentos, intentaste hacer que tu jefe sirviera mesas en su propio salón de baile. El salón de baile se desplomó en un silencio sepulcral. Estaba tan tranquilo que el ruido de los camareros retirando los platos se desvaneció al instante. Cada par de ojos en esa habitación estaba fijo en mí, conmocionados, confundidos y completamente incrédulos. La boca de Richard colgaba tan abierta que se podría haber metido una pelota de tenis dentro. Me miró inexpresivamente, luego desvió la mirada hacia Arthur, su cerebro tratando frenéticamente de procesar esta enorme brecha de información con su lógica limitada. No. Eso es imposible, balbuceó, sacudiendo la cabeza. Esto tiene que ser una broma. Una broma enferma. Soltó una risa seca y desesperada, buscando aliados en la habitación. Sofía, ¿verdad? Diles. Esto tiene que ser ilegal. Kate es solo una ama de casa que hornea brownies. ¿Cómo podría ella ser dueña de este edificio? Arthur, ¿estás ejecutando algún tipo de esquema de fraude electrónico? Voy a llamar a la policía. Margaret salió de su trance, su rostro, pesado por la base de maquillaje, retorciéndose en una máscara de rabia. Cargó contra mí, apuntando con un dedo tembloroso a mi nariz, salpicando saliva de su boca mientras gritaba. Mentirosa. ¿Estás tratando de organizar un golpe? ¿Cómo te atreves a conspirar con extraños para estafarnos? Si eres tan rica, ¿por qué has estado fingiendo ser pobre todos estos años? Esto es fraude matrimonial. Haré que mis abogados te demanden hasta la bancarrota. Pero antes de que su dedo pudiera siquiera rozarme, Mike, el jefe de seguridad de Arthur y ex-seal de la Marina, dio un paso adelante. Se movió como una sombra y se plantó como una torre negra entre nosotras. Señora, la voz de Mike era baja, vibrando con una autoridad aterradora. Mantenga la distancia social. Si continúa mostrando agresión, nos veremos obligados a detenerla por asalto. Arthur miró a Richard con frialdad, se ajustó las gafas y comenzó a hablar con una cadencia lenta y deliberada. Richard, siempre has creído que eras el pilar de esta familia, ¿no es así? La verdad es que, durante los últimos 8 años, Kate no solo ha dado a luz y criado a tu hijo o asumido todo el trabajo doméstico no remunerado que tan arrogantemente desprecias. Ella también ha sido la principal patrocinadora financiera de tu vida brillante y glamorosa. Arthur tomó un documento del abogado, lo abrió casualmente y echó un vistazo a las cifras. ¿Crees que conseguiste esa villa colonial en Greenwich porque tuviste la suerte de encontrar una ganga en el mercado? El fideicomiso familiar te la vendió a un 60% por debajo del valor de mercado específicamente para que Kate estuviera cómoda. ¿La diferencia de precio?
Esa fue la caridad de Kate hacia ti. ¿Ese BMW que conduces? ¿Realmente crees que tu puntaje de crédito era lo suficientemente bueno para un arrendamiento sin pago inicial? Kate firmó como CEO garante. Incluso ese traje que llevas puesto ahora mismo, Arthur le lanzó una mirada de desprecio fulminante. Eso se pagó usando los puntos de recompensa de la tarjeta suplementaria de Kate. Constantemente la regañabas por ser un parásito, una sanguijuela de la familia. Pero la ironía es que, sin esta sanguijuela apoyándote, tu patético salario ni siquiera cubriría el alquiler de un apartamento decente en esta ciudad. El rostro de Richard se drenó de todo color, volviéndose de un blanco fantasmal. Fue como si alguien hubiera metido la mano y le hubiera arrancado la columna vertebral. Tropezó 2 pasos hacia atrás, con los labios temblando, pero no pudo exprimir ni una sola palabra de refutación. En el fondo, en su subconsciente, lo sabía. Sabía que esas facturas siempre se habían equilibrado mágicamente. A un lado, Sofía, la ejecutiva arrogante, me miró con una mezcla de celos desnudos y puro miedo. Se dio cuenta de que acababa de humillar públicamente a la verdadera propietaria del edificio de oficinas de su empresa. Eso no era solo incomodidad social, eso era suicidio profesional. En cuanto a los familiares que se habían burlado de mí hacía solo unos momentos. Sus caras cambiaron más rápido que las páginas de un libro. Oh, Dios mío, Kate. Era la mujer que había dicho que mi vestido parecía cemento mojado. Ahora lucía una sonrisa aduladora y psicofántica. Solo estaba diciendo. Ese estilo minimalista es tan. Estética old money. Es increíblemente de clase alta. Siempre sentí que tenías este aire noble y discreto sobre ti. Sí, sí. Que Richard te ganara fue como ganar el premio gordo de la lotería. Intervino otra tía. Kate, somos familia, ¿sabes? Tu tía habla claro, no te lo tomes a pecho. Si hay buenas oportunidades de inversión en el futuro, tienes que traer a tu tía contigo. Miré sus rostros, máscaras de absoluta hipocresía, y no sentí nada más que náuseas. Vámonos, Arthur, dije débilmente. Soy alérgica al aire de aquí. Sí, mi señora. Arthur me protegió y, con el equipo de seguridad despejando el camino, caminamos entre la multitud como Moisés partiendo el Mar Rojo. Salimos del salón de baile sin romper el paso. Detrás de mí, la voz de Richard atravesó el aire, un grito desgarrador lleno de pánico desesperado. Kate. No puedes simplemente irte. Es un malentendido. Vayamos a casa y hablemos. Kate. No miré atrás. Desde el momento en que decidí presionar ese botón de llamada, él y yo habíamos terminado. La Kate Anderson que se tragaba su orgullo y rogaba por aprobación estaba muerta. La mujer que salía por esas puertas era Catherine Vanderbilt. Me deslicé en el asiento trasero del Bentley negro estacionado en la entrada del hotel. La pesada puerta se cerró con un golpe sordo, sellando el ruido y el caos del mundo exterior. Solté un largo y tembloroso suspiro. Arthur sacó una botella de Evian del mini refrigerador del auto y me la entregó. ¿Cómo estuvo, Katie? ¿Te sientes reivindicada? Tomé el agua, bebí un sorbo y observé las luces de neón de Manhattan pasar por la ventana. Esto es solo el comienzo, Arthur. Mis ojos se enfriaron. Humillarlo es demasiado barato. Quiero que pague el precio por 8 años de arrogancia. Quiero iniciar procedimientos completos de divorcio. Y no solo división de activos. Quiero que el equipo legal realice una auditoría contable forense completa sobre él. Cada pequeño truco que usó para ocultar dinero, cada rincón fiscal que recortó, quiero que todo quede expuesto. Y, añadí, quiero que experimente cómo se ve el mundo real cuando ya no tiene el refugio del privilegio. Arthur sonrió. Era la sonrisa característica de nuestra familia, tranquila, sin prisas y peligrosa. Ten la seguridad. La carta del abogado estará en su escritorio mañana por la mañana. En cuanto a ahora, vamos a tu nuevo hogar. Arthur me llevó directamente a un ático dúplex en el Upper West Side, con vistas a Central Park. Un ascensor privado se abría directamente al vestíbulo.
Enormes ventanales de piso a techo capturaban toda la vista nocturna de la ciudad de Nueva York, esas luces brillantes que representaban dinero y poder. Este apartamento ha estado vacío. La familia generalmente lo usa para alojar a clientes VIP. Kate, ¿te quedas aquí esta noche? Arthur colocó una tarjeta llave en la consola de mármol de la entrada. Lo que tú digas, Arthur. Por cierto, ¿dónde está Matt? No te preocupes. Hice que mi asistente personal llevara un equipo de seguridad para recogerlo de la escuela. Deberían estar entrando en el ascensor justo ahora. Unos minutos más tarde, las puertas del ascensor se abrieron. La asistente de Arthur, vestida con un elegante traje de negocios, entró llevando a Matt de la mano. Matt entró tímidamente en la sala de estar, con su pequeña mochila todavía colgada de los hombros, entrando en una escena que parecía haber sido arrancada de una película de Hollywood. Miró hacia la costosa alfombra persa bajo sus pies, luego hacia el Empire State Building brillando a la distancia. Sus pequeñas manos retorcían nerviosamente el dobladillo de su camisa, sus ojos llenos de una confusión e inquietud que ningún niño podía ocultar. Mamá, su voz era diminuta, completamente despojada de su arrogancia anterior. ¿Dónde es esto? Es tan bonito. ¿Por qué no veo a papá? ¿No va a venir papá? Caminé y me agaché frente a él, mirándolo a los ojos al mismo nivel. Matt, mamá y papá van a estar separados por un tiempo. A partir de ahora, este es nuestro hogar. El rostro de Matt palideció instantáneamente. Ese miedo instintivo y primario de una familia rota lo invadió. ¿Por qué? ¿Es porque te llamé, parásito, en la escuela? Las lágrimas brotaron repentinamente en sus ojos. Vi a papá y a la abuela hablándote así, y papá dijo que era un hecho. No sabía qué haría que las cosas fueran tan malas. Mamá, me equivoqué, no diré más cosas así. Por favor, no te divorcies de papá, ¿de acuerdo? Gritó, con la voz quebrada. Se lanzó a mis brazos, agarrando mi suéter de cachemira y sollozando. Al ver su carita surcada de lágrimas, sentí una punzada aguda de dolor en el corazón. Deconstruir la visión del mundo que un niño de 10 años ha construido durante 8 años es cruel, pero es absolutamente necesario. Después de todo, un niño es un espejo de sus padres, y su sentido del bien y del mal había sido severamente deformado por el chauvinismo tóxico de Richard. Le di palmaditas suaves en la espalda hasta que sus sollozos disminuyeron. Luego, sosteniéndolo por los hombros, lo miré seriamente. Escúchame, Matt. Esto no es culpa tuya. El problema es entre papá y mamá. Pero hay algunas cosas que necesito que entiendas. Hice un gesto alrededor del lujoso apartamento. Primero, mamá no es un parásito, y no soy el accesorio de nadie. Mamá tiene la capacidad de darte la mejor vida del mundo, incluso mejor que la que papá puede darte. No mostré esto antes porque creo que un hogar debe tratarse de amor, no de dinero. Pero tu papá te enseñó una cosa mal. Mi tono se volvió serio. El valor de una persona no depende de cuánto dinero gane o de su género. En este mundo, nadie tiene derecho a menospreciar o humillar a la persona que cuida a la familia solo porque es quien gana el dinero. Eso es acoso, Matt. Lo que le hiciste a mamá antes fue acoso. Matt me miró, pareciendo entender pero aún confundido, con gotas de lágrimas aferradas a sus pestañas. Tienes que aprender a respetar a todos, especialmente a las mujeres. Así como no puedes burlarte de un compañero de clase por tener una beca, no puedes menospreciar a mamá solo porque hace las tareas domésticas. ¿Entiendes? Matt sorbió por la nariz. Aunque sus ojos todavía eran un poco caóticos, asintió con firmeza. Entiendo. No debería haber dicho eso sobre ti. Solo después de acostar a Matt encontré tiempo para revisar mi teléfono. La pantalla mostraba 42 llamadas perdidas, todas de Richard. También había más de 100 notificaciones de iMessage llenando la pantalla como un bombardeo. Iban desde maldiciones furiosas al principio, mujer loca, has sacado esto completamente de proporción, pasando por interrogatorios más tarde, ¿cuánto me has estado ocultando? ¿Es esto fraude de activos prematrimoniales? Y finalmente, al pánico y la súplica, Kate, me equivoqué, realmente me equivoqué.
Ya le grité a mamá, prometió no interferir nunca más en nuestras vidas. Por el bien de Matt, vuelve. Vivamos como una familia. Mirando estas palabras hipócritas, simplemente las encontré risibles. No se estaba disculpando porque me amara, estaba entrando en pánico porque había perdido a su financiera y su reputación. Solté una risa fría, deslicé el dedo por la pantalla y agregué el nombre, Richard, directamente a la lista de bloqueados. Temprano a la mañana siguiente, Arthur llegó con un socio del equipo legal de la familia. Kate, aquí están los papeles de divorcio redactados. Arthur me entregó el documento, sosteniendo un espresso recién hecho en la otra mano. Basado en el acuerdo prenupcial y las cláusulas de protección del fideicomiso en tu fideicomiso familiar, esa villa en Greenwich y el BMW, aunque fueron usados durante el matrimonio, tienen fuentes de financiamiento que pueden rastrearse completamente hasta tus activos personales. Richard no recibirá ni un centavo. En cuanto a sus patéticos ahorros, Arthur curvó el labio con desdén, ni siquiera son suficientes para tapar el agujero que creó al malversar fondos familiares para sus inversiones fallidas. Ya he hecho que el departamento legal solicite congelar sus cuentas para una auditoría forense completa. Dado su estado de ingresos y su estallido anoche, el juez absolutamente te otorgará la custodia del niño. Firmé mi nombre, el sonido de la pluma rasgando el papel sonó inusualmente agradable. Una cosa más, Arthur. Levanté la vista. Termina también el contrato de arrendamiento de su empresa. La firma de consultoría boutique para la que trabajaba Richard alquilaba espacio de oficinas en el mismo edificio que Arthur había mencionado ayer, uno de los activos bajo mi nombre. Arthur asintió, entendiendo de inmediato. Por supuesto. Ya he notificado a la administración de la propiedad. Su empresa firmó un contrato de arrendamiento a corto plazo que expira el próximo mes. He declarado explícitamente que el propietario se niega a renovar. No solo eso, también hice una llamada de cortesía a su jefe. Insinué que si quiere sobrevivir en esta industria, será mejor que reevalúe la sabiduría de emplear a un ejecutivo que no solo causó la cancelación de la cena de celebración de la empresa debido a su conducta personal, sino que también ofendió a la propietaria principal. Arthur esbozó una sonrisa brutal. Richard está a punto de experimentar el invierno del mercado laboral de Nueva York muy pronto. Bien. Cerré el archivo. Ese edificio de oficinas está en una buena ubicación. Una vez que lo recuperemos, podemos convertirlo en apartamentos con servicios de alta gama. La liquidación de Richard había comenzado oficialmente. El jefe de Richard, ansioso por complacer a la mega propietaria invisible que tenía el poder de vida o muerte sobre la empresa, tomó la decisión más lógica de Wall Street. El lunes por la mañana, cuando Richard intentó pasar su tarjeta para entrar a la oficina, descubrió que estaba desactivada. 2 representantes corpulentos de recursos humanos y un guardia de seguridad ya lo esperaban junto al ascensor. Señor Anderson, debido a que su conducta personal representa un riesgo potencial para la reputación de la empresa, así como a la auditoría financiera externa en curso, hemos decidido rescindir su contrato de trabajo. Efectivo de inmediato. Sin paquete de indemnización. La razón citada fue mala conducta grave. Ni siquiera le dieron la oportunidad de volver a su oficina para empacar sus artículos personales. Simplemente le entregaron una caja de cartón preempaquetada y, bajo la escolta de seguridad, lo invitaron a salir del edificio. En este círculo, las malas noticias viajan más rápido que un virus. Debido a que el equipo legal de Arthur ya había iniciado una demanda civil contra Richard con respecto a la malversación de activos conyugales, su nombre era completamente tóxico en los círculos de cazatalentos. En la industria financiera, que otorga extrema importancia a las verificaciones de antecedentes, se había convertido en un activo tóxico. Luego vino la avalancha financiera. El aviso de desalojo del fideicomiso familiar llegó a la villa en Greenwich. Dado que la propiedad nunca había estado a nombre de Richard, se le dieron 72 horas para desalojar las instalaciones. Simultáneamente, debido a que yo había detenido los pagos de su BMW Serie 7, la compañía de leasing envió rápidamente una grúa para embargarlo. Richard intentó solicitar tarjetas de crédito de alto límite para mantener su fachada respetable, o tal vez apostar en algún esquema de criptomonedas para cambiar las cosas.
pero con los procedimientos de divorcio y la congelación de activos en vigor, combinado con su pérdida total de ingresos, su puntaje de crédito FICO entró en caída libre. Los banqueros que una vez lo saludaron con sonrisas ahora eran cobradores de deudas, haciendo estallar su teléfono todos los días. 2 semanas después, recibí una llamada de mi excuñada, Emily. Emily, que siempre se enorgullecía de ser una élite tranquila y serena, prácticamente estaba gritando en el teléfono. Kate. ¿Qué demonios le hiciste a Richard? El banco congeló mis cuentas. Dijeron que como CEO firmante, tengo que pagar un préstamo personal de $50,000 que Richard sacó. Ese era el dinero que dijo que iba a usar para acciones. Ni siquiera puedo pagar mi alquiler ahora. Mi casero amenaza con echarme. Y debido a esta deuda incobrable, mi historial crediticio está arruinado. La hipoteca que me acababan de aprobar ha sido retirada por el banco. Has destruido mi vida. Me senté en un banco en Central Park, viendo a Matt alimentar palomas en el césped cercano. Mi tono permaneció tan tranquilo como si estuviera discutiendo el clima. Yo no destruí tu vida, Emily. Tu, excelente, hermano lo hizo. En ese entonces, me aconsejaste que una mujer debería apoyar la carrera de un hombre, que debería ser comprensiva. Ahora es tu turno. Ya que admiras tanto a Richard, como buena hermana, ¿no es justo que lo ayudes en este momento difícil? ¿Cómo puedes ser tan sangre fría? Emily rompió a sollozar al otro lado. Eres tan rica. Podrías resolver esto con un chasquido de dedos. Si no quieres ser arrastrada por esta deuda, la interrumpí, tengo 2 sugerencias. Primero, haz que Richard pague el dinero. Segundo, demándalo por fraude. Pero eso es entre tú y tu hermano. Buena suerte. Colgué. Escuché más tarde que su prometido, un abogado fiscal que daba extrema importancia a la estabilidad financiera, rompió su compromiso debido al incidente. En cuanto a Richard, culpó de cada fracaso a mí, traición y crueldad. En su realidad deformada, mi fondo fiduciario debería haber sido propiedad conyugal, que legítimamente le pertenecía. Mi recuperación del mismo no era, a sus ojos, diferente de un robo. Este odio paranoico alcanzó su punto máximo cuando Margaret fue hospitalizada con un ataque cardíaco repentino. El desempleo significaba que Richard perdió su costoso seguro médico corporativo. Aunque Cobra estaba disponible, simplemente no podía pagar las primas exorbitantes. Margaret fue llevada de urgencia a la sala de emergencias. Aunque su vida se salvó, requería rehabilitación cardíaca a largo plazo y medicamentos costosos. En Estados Unidos, las facturas médicas sin seguro son una montaña lo suficientemente pesada como para aplastar a cualquier familia de clase media. Una noche, recibí una llamada de Margaret. Su voz era débil, pero todavía estaba llena de ese sabor familiar de chantaje moral. Kate, ¿cómo puedes ser tan cruel? Soy una cristiana devota. He dedicado mi vida a mi familia. Ahora estoy acostada en una cama de hospital y ni siquiera puedo pagar un cuidador. Richard vendió el último reloj valioso que poseía solo para comprar mi medicina. Eres una mujer rica. Dios te dio riquezas para hacer el bien, no para perseguir a tu familia. ¿No tienes miedo de la retribución? Solté una risa fría. Margaret, Dios nos enseña a ser misericordiosos. Pero no nos enseñó a permitir la codicia y el abuso. Cuando todos se unieron para humillarme y controlarme, ¿alguna vez pensaron que llegaría este día? ¿No decías siempre que Richard era el pilar de la familia? Ahora es tu oportunidad de presenciar su capacidad. Si encuentras costosas las facturas médicas, tal vez puedas enseñarle cómo ahorrar dinero en el hospital, tal como me enseñaste a comprar esos comestibles con descuento caducados. Con eso, bloqueé el número. Richard colapsó por completo. Vendió el único apartamento pequeño que realmente poseía en su ciudad natal y pidió dinero prestado a todos los amigos que aún respondían sus llamadas. Pero frente a la bestia devoradora de oro que es el sistema de salud estadounidense, ese dinero era solo una gota en el océano. Sin ningún lugar a donde acudir, usó su memoria de llevar a Matt a clases de equitación para rastrearnos en el club de equitación actual de Matt. Era fin de semana.
Acababa de terminar de ver la lección de Matt y caminábamos hacia el estacionamiento. Un hombre con el cabello despeinado y un traje arrugado salió de detrás de los arbustos. Apestaba a whisky barato y al hedor agrio de un cuerpo sin lavar durante días. Kate. Mis dos guardaespaldas reaccionaron al instante, poniéndose frente a Matt y a mí como un muro humano. Matt saltó, asustado, y se escondió detrás de mí, agarrando con fuerza el dobladillo de mi gabardina. Mamá, ¿quién es ese vagabundo? Da miedo. Al escuchar las palabras de su hijo, el cuerpo de Richard se puso rígido. Su rostro se retorció en una expresión de dolor agonizante. Matt, soy yo. Soy papá. Su voz era ronca, sus ojos nublados. ¿No reconoces a papá? Protegí a Matt detrás de mí y miré fríamente por encima del hombro del guardaespaldas al hombre que una vez había sido tan insoportablemente arrogante. ¿Puedo ayudarle, señor Anderson? Richard colapsó de rodillas sobre la grava con un golpe pesado. En este club ecuestre lleno de la élite adinerada, la escena atrajo muchas miradas de reojo, pero a él ya no le importaba la dignidad. Lloró amargamente, con mocos y lágrimas manchándole la cara. Kate, me equivoqué. Realmente sé que me equivoqué. Por favor, por el amor de Dios, salva a mi mamá. El hospital va a detener su medicación. Quieren trasladarla a un centro de cuidados paliativos público. Ese lugar es un infierno. No estoy pidiendo volver juntos. Sé que no lo merezco. Pero por favor, préstame $50,000, no, 20,000 bastarán. Te escribiré un pagaré. Trabajaré como un perro por el resto de mi vida para pagarte. Por el bien de Matt, ella es su abuela, después de todo. Su llanto era agudo y desesperado, como si yo fuera un tirano con el poder de vida o muerte. Fruncí el ceño, mis ojos sin mostrar ni una pizca de emoción. Richard, estamos divorciados. Las facturas médicas de tu madre son tu responsabilidad, no la mía. En este país, los adultos pagan por sus propias vidas. En cuanto a Matt, miré a mi hijo, que miraba al hombre arrodillado con una mirada de extraño miedo. Le daré la mejor educación y vida posible. No necesitas preocuparte por su futuro, y no tienes derecho a dejar que tus fracasos lo perturben más. No. No puedes ser tan despiadada. Richard intentó precipitarse hacia adelante, pero fue inmovilizado fácilmente por un guardaespaldas. Cuando Matt tuvo fiebre, yo era el que estaba ahí fuera ganando el dinero para pagar las facturas médicas. Ah, sí. Lo interrumpí fríamente. Recuerdo que cuando Matt tuvo fiebre de 40 grados, fui yo quien lo llevó a la sala de emergencias sola en medio de la noche. Te llamé 10 veces. ¿Dónde estabas? Estabas teniendo una cena de negocios con Sofía. La factura se pagó con dinero que Arthur me transfirió. Richard, no puedes tener doble moral. ¿Cómo trataste mis llamadas de ayuda en ese entonces? Dijiste que era división del trabajo. Ahora, esta es tu división del trabajo. Richard se desplomó en el suelo, con los ojos vacíos, como una cáscara a la que le hubieran succionado el alma. No lo volví a mirar. Tomé la mano de Matt y subí al auto. En el momento en que la puerta se cerró, Matt susurró, «Mamá, papá y la abuela lo están pasando muy mal». Miré por la ventana el paisaje que retrocedía, el paisaje de la libertad. Sí, Matt. Entonces nosotros, no vamos a ayudarlos. Giré la cabeza, lo miré y respondí seriamente. Matt, esta es la regla del mundo adulto. Todos tienen que ser responsables de sus propias decisiones. Papá y la abuela tomaron las decisiones equivocadas, eligieron la codicia y la arrogancia. Ahora, están asumiendo las consecuencias. Así es la vida. Matt asintió, pareciendo entender, y no volvió a preguntar. Sabía que era cruel, pero tenía que hacerle entender que la bondad tiene límites. No se puede despilfarrar sin principios en aquellos que intentan tragarte entero. Margaret nunca sobrevivió a ese invierno amargo. Murió sola en un asilo público que aceptaba Medicaid. Después de encargarse del funeral de su madre, Richard desapareció por completo.
Su apartamento fue embargado por el banco y su número de teléfono fue desconectado. Una tarde, un mes después, Arthur irrumpió en mi oficina, con el rostro pálido como una sábana. Ni siquiera llamó. Kate, ¿ha pasado algo? Acabo de recibir una llamada de la escuela de Matt. Matt ha desaparecido. La pluma estilográfica en mi mano repiqueteó sobre el escritorio. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir con desaparecido? Tengo guardaespaldas y un conductor para recogerlo. El conductor fue golpeado y dejado inconsciente, todavía está en la sala de emergencias. La voz de Arthur temblaba, pero luchaba por mantener la calma. Las imágenes de seguridad muestran una camioneta gris con placas falsas. La policía está involucrada. Se emitió una alerta Amber en todo el estado hace 10 minutos. Mi teléfono sonó de repente. Era un número desconocido. En el momento en que contesté, escuché la respiración de Richard, entrecortada, pesada, al borde de lo maníaco. Kate, quiero $5 millones. Efectivo. Billetes viejos, números de serie no secuenciales. Entrégalos en la habitación 302 del motel Stardust, junto a la autopista de Nueva Jersey, en 2 horas. Si llamas a la policía, o intentas algún truco, moriré aquí mismo con Matt. De todos modos, no me queda nada. No me importa llevarme a alguien conmigo. Richard, ¿estás loco? Es tu hijo. ¿Hijo? Ja. Rugió histéricamente. Si es mi hijo, ¿por qué vive en una mansión mientras yo duermo en la calle? Me despojaste de mi derecho a ser padre. Me lo voy a llevar. Nos vamos a Sudamérica, a algún lugar donde ustedes, los capitalistas, nunca puedan encontrarnos. Desde el otro extremo de la línea llegó el sollozo aterrorizado de Matt. Mamá, ayúdame. Arthur contactó inmediatamente al equipo de rescate de rehenes del FBI. Siguiendo las instrucciones de la policía, conduje sola hasta ese motel ruinoso, llevando una maleta llena de efectivo. Arthur, junto con un equipo SWAT completamente armado y agentes del FBI, ya había rodeado silenciosamente toda la manzana. Cuando empujé la puerta de la habitación 302, una ola de moho y humo de cigarrillo rancio me golpeó en la cara. Los ojos de Richard estaban inyectados en sangre. Sostenía un cúter que parecía sacado de una ferretería, presionándolo firmemente contra el cuello de Matt. Parecía una bestia acorralada en una trampa, temblando violentamente, tambaleándose al borde de un colapso total. ¿Trajiste el dinero? Miró fijamente la maleta en mi mano, con los ojos desorbitados. Lo traje. Richard, deja ir al niño. Pateé la maleta hacia él. Toma el dinero y vete. Puedes empezar de nuevo. Richard miró con avidez la maleta, pero no lo soltó. En cambio, presionó la hoja con más fuerza contra la garganta de Matt. Una fina línea de sangre apareció en la tierna piel de mi hijo. ¿Empezar de nuevo? Es demasiado tarde. Kate, ¿por qué tuviste que ser tan despiadada? Tienes miles de millones de dólares. ¿Por qué no pudiste simplemente ayudarme? ¿Por qué no salvaste a mi mamá? Tú me obligaste a esto. Eres el diablo. Destruiste todo lo que tenía. Mi trabajo, mi reputación, mi hogar. Ahora quiero llevarme a mi hijo, ¿y quieres detener eso también? Bien. Entonces vámonos todos al infierno juntos. Había perdido completamente el control. Levantó el cuchillo, listo para clavárselo a Matt. Vamos. 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 Gritó la voz del comandante en mi auricular. Van. Van. Con el estruendo de cristales rotos, 2 granadas aturdidoras rodaron dentro de la habitación. Una luz blanca cegadora y una explosión ensordecedora tragaron instantáneamente el espacio. Inmediatamente después, la puerta fue destrozada por un ariete. Los oficiales del SWAT irrumpieron como rayos negros. Richard, cegado por el destello, ni siquiera tuvo tiempo de blandir el cuchillo antes de ser golpeado por un taser. Se desplomó en el suelo, convulsionando y gritando de dolor. Agentes federales.
No se mueva. Varios oficiales se abalanzaron sobre él, inmovilizándolo con fuerza contra la alfombra sucia y esposándole las manos a la espalda. Otro agente recogió rápidamente a un Matt traumatizado y lo sacó corriendo de la habitación. Corrí y abracé con fuerza a mi hijo tembloroso. Mientras arrastraban a Richard más allá de mí, todavía luchaba y gritaba como un loco. Kate. Te perseguiré incluso como fantasma. Ese es mi hijo. Tengo derechos de visita. Lo miré con frialdad, como si mirara una pila de basura no reciclable. Ya no tienes derechos de visita, Richard. Tienes derecho a guardar silencio. Richard fue sentenciado a 15 años en una prisión federal sin libertad condicional por secuestro, extorsión e intento de asalto agravado a un menor. Emily se mudó de la ciudad. Se rumoreaba que se fue a algún pequeño pueblo sin nombre en el Medio Oeste, se cambió el nombre e intentó escapar de la deuda y la vergüenza. En cuanto a la una vez arrogante Sofía, verse enredada en el escándalo de Richard hizo que la pusieran en la lista negra de la industria. Lo último que escuché fue que trabajaba como vendedora en el mostrador de cosméticos de una tienda departamental. Después de que el polvo se asentó, no dejé de moverme. Contraté a los mejores psicólogos infantiles para ayudar a Matt a través de un largo periodo de recuperación del trauma. Lo llevé a ser voluntario en África, a ver exposiciones de arte en Europa. Le enseñé que el mundo es vasto, y su vastedad no se define por la riqueza, sino por la responsabilidad y la empatía por los demás. Ese niño, una vez retorcido por su padre para convertirlo en un snob, creció lentamente hasta convertirse en un joven humilde y recto que sabía respetar a las mujeres. Me preparaba té caliente cuando llegaba tarde del trabajo y les decía con orgullo a sus compañeros de clase, mi mamá es una mujer increíble. Ella es mi modelo a seguir. El tiempo voló. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 12 años. Una tarde de finales de otoño, acababa de terminar de asistir a una gala benéfica en el Lincoln Center. Arthur y yo estábamos parados en la acera, esperando que el conductor trajera el auto. Kate, tu discurso de esta noche fue brillante, dijo Arthur con una sonrisa. ¿Qué te dio la idea de comenzar ese fondo de asistencia para madres solteras? Porque he caminado bajo la lluvia, quiero sostener un paraguas para los demás. Sonreí, ajustándome el cuello del abrigo. Justo entonces, una bicicleta eléctrica maltrecha se detuvo en la acera. Un repartidor con un uniforme de plataforma y un casco sacaba sin aliento bolsas de papel de su caja aislada. Parecía tener unos 50 años, con el pelo gris y la espalda encorvada. Sus dedos estaban ásperos y agrietados por el trabajo físico a largo plazo. Subió corriendo los escalones, pero al pasar junto a mí, resbaló. Cayó pesadamente al suelo, derramando la comida para llevar por todas partes.